Bienvenido. Estoy a punto de llevarte a un viaje que no es para pusilánimes. Mi tarea hoy es arrojar luz sobre un tema escalofriante, el horror después del asesinato de Pinky, la venganza de los cárteles en México. A medida que profundizamos en esta inquietante historia, prepárate para explorar lo insondable y aprender sobre las sangrientas secuelas de la desafortunada desaparición de Pinky. Todo comenzó con Pinky, un rayo de esperanza en medio del caos, y el caos de la batalla del cartel de la droga que se apodera de México. Pinky era una periodista encubierta que se atrevió a aventurarse en el mundo clandestino de los cárteles, con el objetivo de sacar a la luz sus nefastas actividades. Su valiente esfuerzo le valió admiradores y enemigos, pero, sin inmutarse por los riesgos que enfrentaba, Pinky continuó su noble misión sin desanimarse. El día que todo cambió estuvo marcado por un siniestro silencio que envolvió la ciudad. Pinky acababa de revelar pruebas incriminatorias contra uno de los cárteles más grandes de México. Haciendo caso omiso de las numerosas amenazas de muerte, continuó desentrañando su turbio negocio. Su valiente esfuerzo finalmente lo alcanzó en una mundana mañana de martes. Pinky fue emboscado camino a la oficina, la cacofonía de los disparos silenció su voz para siempre. Su brutal asesinato conmocionó a todo el país, y provocó una protesta a nivel nacional pidiendo represalias despiadadas. Los cárteles habían logrado silenciar a Pinky, pero no habían previsto la furia sin precedentes que habían encendido. El brutal asesinato de Pinky alimentó una tormenta de ira, uniendo a una población que de otro modo sería dispar en un llamado a la justicia. Los gritos podrían haber sido ensordecedores, pero el eco inaudito de la risa de Pinky resonó, reavivando la esperanza de justicia. Los gritos ahogados de la afligida madre de Pinky, las estruendosas pisadas de los manifestantes en marcha, la furia sin jaula hirviendo detrás de los ojos llorosos, ninguna violencia y tiranía podrían sofocar la creciente tormenta de disturbios civiles. Las consecuencias del asesinato de Pinky conllevaban una persistente sensación de consternación junto con una determinación inquebrantable de llevar a los perpetradores ante la justicia. De las ruinas de la desesperación surgió un grupo de buscadores de justicia atraídos por el martirio de Pinky. Decididos a terminar lo que había comenzado, se unieron en un voto tácito de desmantelar los sindicatos de la droga, y llevar ante la justicia a los perpetradores del asesinato de Pinky. Aunque aparentemente superados en número y dominados, la creciente fuerza y determinación de los perseguidores de Pinky inculcaron una ola de preocupación entre los capos del cartel. La muerte de Pinky fue sin duda su horrible manifestación de poder, pero también resultó ser el desencadenante letal que potencialmente desató su perdición. Estos atrevidos vigilantes emplearon técnicas sin precedentes, y movilizaron un potencial individual hasta ahora sin explotar. Armados con las revelaciones de Pinky, elaboraron estrategias y lanzaron una serie de ataques contra el cartel, apuntando a sus raíces y llevando sus cimientos al caos. Uno por uno, los jefes de los cárteles más temidos cayeron, impulsados a su caída por el espíritu inflexible de Pinky. La ciudad resonó con los sonidos de la victoria cuando los autores de la muerte de Pinky fueron detenidos y llevados ante la justicia merecida. La represalia que siguió fue brutal pero esperada. Los cárteles se negaron a aceptar sus derrotas, y prometieron vengar la pérdida de sus líderes desatando una era de terror sin precedentes. De hecho, las nobles intenciones y los atrevidos actos de Pinky habían provocado una respuesta catastrófica, convirtiendo a la ciudad en un infierno de violencia implacable. Cargados de armas y reforzados por su red, los combatientes del cartel lanzaron una cruzada implacable, sin perdonar a nadie lo suficientemente desafortunado como para cruzarse en su camino. La línea entre los inocentes y los involucrados se desdibujó, provocando un creciente número de vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado, una cruda consecuencia de la guerra inquebrantable como represalia. A pesar del miedo abrumador y de las repercusiones, la lucha por la redención siguió siendo inquebrantable. Los ecos de la voz silenciada de Pinky continuaron resonando, reforzando el ánimo de quienes portaban su antorcha. Pero las consecuencias de sus atrevidas empresas fueron nada menos que un espantoso baño de sangre empapado en el dulce y embriagador aroma de la justicia. El juego de poder entre los envalentonados civiles y los cárteles reinantes se intensificó cuando la ciudad se sumergió en una agitación caótica de escalas invisibles. Fue una guerra librada en las sombras, una tumultuosa lucha entre el bien y el mal traspasó los límites de la racionalidad hacia el reino de la locura y el caos. En medio de los hilos entrelazados de muerte, devastación y desesperación, la ciudad dio un sombrío testimonio del horror de Pinky metamorfoseándose en un espectáculo macabro de proporciones catastróficas. La otrora vibrante ciudad había abandonado la fachada de la normalidad, transformándose en un teatro de conflicto crónico, un campo de batalla donde la vida luchaba por sobrevivir. En el sombrío eco de los disparos, amaneció una inquietante comprensión. El sacrificio de Pinky había provocado una revolución mucho más poderosa de lo que nadie podría haber imaginado. Si bien las rampantes represalias de los cárteles los habían llevado al borde del abismo, la fuerza de voluntad y la tenacidad inquebrantable de la población de la ciudad daban esperanzas de un resultado mejor. El inmenso precio pagado por la justicia fue innegablemente desgarrador. La incomparable avalancha de sacrificios, sueños destrozados y vidas perdidas tejió un desgarrador tapiz de tristeza y arrepentimiento.
Sin embargo, incluso frente a la adversidad, la esperanza parpadeaba como la llama de una vela en el viento, resuelta e ininterrumpida. La eventual caída de los cárteles auguraba un restablecimiento de la paz y la estabilidad, marcando el tan esperado desenlace de la saga anárquica. La ciudad se había levantado de las ruinas, mostrando resiliencia frente a adversidades incomparables. El sueño de Pinky finalmente se había hecho realidad en un México libre de la tiranía de los todopoderosos varones de la droga. El Fénix había resucitado de las cenizas, pintando un nuevo amanecer de tribulación trascendida, de un futuro dotado de esperanza y posibilidades. La crueldad implacable del pasado quedó ardiendo en un montón de cenizas. La aterradora muerte de Pinky se había desmoronado en una narrativa de resiliencia, coraje, unidad y, sobre todo, victoria. Mientras nos encontramos en medio de la tranquilidad de la ciudad renacida, nos vemos obligados a reflexionar sobre las preguntas que la historia de Pinky plantea poderosamente: la imposición de la verdad, la pesadilla del instinto de autoconservación para frustrar el progreso social, el costo de la justicia y, lo más importante, la perseverancia inquebrantable de un alma singular al iniciar una revolución. A medida que el escalofriante relato del asesinato de Pinky, la venganza de los cárteles en México, llega a su fin, deja un recordatorio indeleble grabado en los tejidos de nuestra conciencia, una sombría declaración del espíritu inflexible de la raza humana, un testimonio al coraje y la resiliencia ante una muerte segura.